Ahora les paso a comentar lo siguiente. En el video anterior junté lo que era, eh, digamos, cómo el uso y abuso, cómo reconocer la adicción, ¿sí? Y el chantaje emocional. Ahora voy a juntar lo que es lo que ocurre en el cerebro de un adicto y hacerlo a mi propio modo, armarlo o hacerlo como yo quiero, ¿sí? Para una familia, para una pareja y para un amigo, es muy difícil reconocer lo que sucede en el cerebro de un adicto. Imagínense, si a veces no entienden ni lo que sucede en su cerebro, en su cabeza, menos van a entender lo que sucede en la cabeza en el caso de su familiar, su pareja o su amigo adicto. Y imagínense lo que le cuesta al adicto entender y reconocer lo que le pasa en su cabeza, porque en las situaciones que él consume, ¿sí? Son sensaciones diferentes y estímulos diferentes, las cuales el cerebro, como dije en videos anteriores, reconoce como la actividad primordial. Y es importante hacer reconocer al adicto, ¿sí? Que está enfermo, de que tiene una enfermedad y que esta enfermedad lo lleva a hacer cosas de las cuales él no es consciente, porque no es que el adicto sea un egoísta, un degenerado, un mentiroso, ¿sí? Un ladrón. No, el cerebro, ¿sí? Lo obliga, lo hace poner en situaciones en la cual él debe solucionar esa sensación de querer consumir de la manera más rápida posible, y lo hace mintiendo, siendo de maneras incoherentes, ¿sí? Por no decir otra cosa, como dije anteriormente, y llevándolo a situaciones en las cuales él mismo se arriesga a hacer cosas, no porque él quiera hacerlo, sino porque no puede evitar hacerlo. Y voy a poner un ejemplo demasiado burdo, digamos, que no tiene relación con lo que es el adicto. Pero imagínense un padre, una madre, que no tiene para dar de comer a sus hijos, y no tiene plata y no tiene medios para poder conseguir la comida. ¿Qué hace? Va y roba comida, sí, comida, para poder dar de comer a sus hijos. ¿Qué es esto? Una necesidad de proteger, cuidar y alimentar y sostener a su familia, a su hijo, y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de cumplir con ello, ¿sí? Sé que el ejemplo que le doy no está muy relacionado con lo que es la adicción, pero el fin, digamos, el motivo es el mismo, la necesidad, ¿sí? El adicto tiene la necesidad de consumir, y este ejemplo que les doy, la necesidad de alimentar a su familia. Y van a hacer cosas de las cuales no están conscientes o no están convencidos, ¿sí? Pero van a ir a hacerlo con tal de cumplir con esa necesidad. Y esto es lo que sucede cuando una persona consume, ya sea alcohol o drogas, ¿sí? Se siente con el control suficiente de su vida como para poder hacer las cosas. En el caso, por ejemplo, del alcohol, uno se siente desinhibido, capaz de poder charlar, capaz de poder ir a afrontar las situaciones, capaz de poder ser lo suficientemente confiado para ir y encarar, por ejemplo, ¿sí? Se siente así hasta que luego pasa a otro nivel en el cual se ve completamente desbordado, ya haciendo el abuso del alcohol y después entrando en la adicción de consumir todos los días alcohol para sentir eso. Primeramente la seguridad de control y después como dicen, la ebriedad, el estar borracho. Hasta no llegar a ese punto no paran, ¿sí? Y en el caso de un adicto, ¿sí? Es una reacción que tiene en el cerebro de positividad, ¿sí? De que esto está bien. Entonces puede controlar la situación psicoemocional que está pasando o el problema que está aconteciendo, y se le ocurren ideas, soluciones, métodos, todo para poder llegar, en el caso, un ejemplo que les doy, de conseguir dinero para seguir consumiendo. Se les ocurren ideas, se les ocurren engaños, mentiras, ¿sí? Cualquier tipo de artimaña que puedan llegar a hacer se les ocurre cuando están consumidos. Luego que el consumo pasa, los efectos pasan, vuelven otra vez su cerebro a ponerse en un estado de necesidad, ¿sí? Para volver otra vez a estar en ese estado de control, de que todo está bien y que todo es positivo para él.
Y este refuerzo positivo, ¿sí?, en tanto como el alcohol como en las drogas, es muy peligroso, porque el cerebro lo que aprende es a volver a consumir, ¿sí?, a volver a hacer la misma acción, para sentirse de manera controlada, de manera segura, de manera confiada, ¿sí? Es decir, de sentirse en la misma posición que se sentía cuando estaba consumiendo, no cuando se encontraba sin el consumo. En el ejemplo de las drogas, cuando uno consume cocaína, si es inseguro, tiene la autoestima baja, es depresivo, el consumo de cocaína causa una liberación de diferentes hormonas en el cerebro y sustancias que lo hacen sentir confiado, con la autoestima alta, seguro, alegre, capaz de llevar el mundo por delante. Entonces, ¿qué hace? Dice, encontré lo mío, tengo que consumir esto. El cerebro entiende eso, ¿sí? Y ahí volvemos al estado de necesidad. Y todo esto lleva al estado del cerebro, al estado de necesidad, como estaba diciendo, ¿sí?, que es ese estado en el cual vamos a hablar, como dicen, les tengo que decir científicamente, dicen la sensación de refuerzo, ¿sí?, donde todas las carencias que tiene una persona desaparecen, ¿sí?, las cuales esas carencias tendrían que ser trabajadas de manera natural. Estamos hablando a través de terapias grupales, psicólogos, psiquiatras, a través de otros métodos, no con la droga, ¿sí? Porque cuando se suple la terapia natural por una droga, ¿sí?, el cerebro libera una cierta cantidad de dopamina, la cual hace que el cerebro entienda que esto es, como dije en otras ocasiones, lo primordial, lo que tiene que hacer para volver a sentirse de esa manera en la cual todo tenía bajo control, ¿sí? Y todo esto es lo que aprende el adicto, que a través de esa sustancia es capaz, en el caso de que uno trabaje, de mantenerse más horas, en el caso de una persona que sea, ya saben, adicta al sexo, de mantener relaciones más largas, ¿sí? A pesar de que la cocaína suele causar impotencia, hay personas que no desarrollan esa, digamos, negatividad, sino que pueden resistir más horas, ¿sí? En el caso de un estudiante puede estudiar más horas. En el caso de una persona que sea inhibida, se desinhibice y sea capaz de encarar, enfrentar a una mujer o una mujer a un hombre, ¿sí? Todas estas cosas se ven absolutamente, como dije, mejor dicho, las carencias desaparecen y aparecen las ventajas del consumo, que a la larga terminan siendo consecuencias. Y más o menos, resumiendo lo que sucede en el cerebro de un adicto, es que la droga, ¿sí?, actúa en el sistema, ¿sí?, de recompensa y placer, ¿sí? Entonces, dejemos claro esto. El cerebro entiende que es una necesidad, una actitud primordial, una acción primordial, ¿sí?, y recompensa y refuerza, ¿sí?, dándole placer a la persona adicta. Entonces, ¿qué hace esta? Decir, no voy a consumir, pero lo hace, ¿sí? Y recurre a cualquier artimaña, engaño o manipulación para volver a hacerlo. Lo mismo en todas las otras adicciones, ¿sí? Recurren exactamente a lo mismo para volver a sentir ese placer, esa liberación de dopamina en el cerebro y ese momento en el cual tienen el control de poder hacer todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos se puedan hacer, todo lo que ellos puedan llegar a hacer, ¿sí? Y lo que les quiero pasar a decir es que lo que a mí más me sorprendió de todos los tratamientos que hice fue el cambio de mentalidad, ¿sí? El cambio de mentalidad que hice. ¿Cómo les resumo esto? O sea, ¿cómo les explico esto? No resumiéndoles, porque ya van unos cuantos minutos, me faltan para poder terminar. El cambio, ¿sí? Cuando yo llegué a la primera clínica de internación, dije voy a hacer esto para conformar a mi familia, conformar a mi pareja, en la primera internación que tuve. Y empecé a hacerlo todo a la manera de que la verdad me importaba muy poco. Cumplía las reglas, cumplía esto, cumplía lo otro, hacía esto, hacía lo otro, pero simplemente por satisfacer las necesidades del tratamiento, lo que debía hacer para poder seguir adelante. ¿Y esto por qué les digo? Porque
yo he visto a lo largo de mi larga experiencia en instituciones entrar a personas inteligentes, a personas capaces, a personas mentalmente, digamos, para no ofenderlos ni tampoco causar una mala impresión ni ser desagradecido, mentalmente incapaces, ¿sí? O mentalmente no teniendo el conocimiento suficiente de lo que es un tratamiento y no entendiendo las palabras y los significados que éstas llevaban, ¿sí? Pero sí que tenían la voluntad. Y esto me llevó a mí a entender todo durante todos mis procesos que tuve hasta el día de hoy, cuál fue la mentalidad y cómo fui cambiando mi mentalidad de aquella persona que entró simplemente para satisfacer las necesidades de su familia, hasta este hombre que ustedes hoy tienen enfrente, que tiene la voluntad, la fe de poder seguir adelante sin consumo y poder agarrar y enfrentar la realidad tal cual es, con todos los golpes que le da la vida, así como fue mi separación, empezar desde cero, encontrarme en una situación de aislamiento total, simplemente comunicándome con mi grupo de terapia, ¿sí? Y a través de estos videos con todos ustedes, ayudándolos para poder salir adelante, contando con una persona, como dije, de más de 25 años de experiencia, pero con esa mentalidad que hoy en día usa en los momentos de crowding, cuando empieza a venir ese deseo de consumo, de cómo superé yo todo esto, lo que utilicé y el propósito que tengo para poder seguir adelante, siendo un hombre responsable, capaz de sostener una familia, capaz de responder a las responsabilidades y capaz de ser lo que tiene que ser para poder llegar a cumplir con una vida normal. Y esto lo digo porque cuando a mí me preguntan cuánto dura un tratamiento, yo les respondo simplemente es para toda la vida. ¿Sí? Porque es para toda la vida. Porque primeramente se hace lo que uno dice entrando en un centro de desintoxicación, es desintoxicar al cuerpo de la droga, deshabituarlo de aquellos hábitos malos que tiene y ponerlos en actitudes que lo cuales les lleven a reconocer que la vida vale la pena y pueden salir adelante. Primero es un proceso de desintoxicación y deshabituación de conductas y de la droga, ¿sí? Primeramente. Y es ahí donde empieza el proceso de autocrítica, ¿sí? De ver lo que uno está haciendo mal y lo que uno está tratando de cambiar, criticándose a sí mismo y viendo todas las situaciones que tiene que poner para poder cambiarlas. O sea, haciendo un crecimiento personal, ¿sí? Y por eso digo que es para toda la vida, porque el proceso de autocrítica es constante. A medida que va pasando el tiempo, se van haciendo autocríticas más profundas, primero son superficiales, luego más profundas, hasta llegar hasta el mismo centro de un cuerpo, ¿sí? Hasta el mismo centro de una persona, ¿sí? Siéndose capaces de cambiar todos los hábitos y actitudes y pensamientos que tiene. Pero por eso yo digo que el tratamiento es para toda la vida. Y ahí donde viene en el tratamiento, está bien la fase de desintoxicación y deshabituación, pero después está bien la otra parte de autocrítica y crecimiento personal. Y la otra parte es el cambio de actitudes. Entender, reconocer la impulsividad, la irritabilidad, trabajar la empatía, el compañerismo, ¿sí? Capaz de reconocer situaciones que a uno lo llevan a tener pensamientos de consumo. El ser constante, el trabajar las habilidades sociales, la comunicación con los demás, la manera de ser más expresivo, el de poner palabras a los sentimientos, todo esto lleva al adicto a poder ser una persona más normal y más capaz de relacionarse con la realidad y poder enfrentarla. Y todo esto lleva al autoanálisis, ¿sí? El poder verse a uno mismo, cómo se comporta, cuando es impulsivo, cuando es agresivo, cuando reacciona mal, ¿sí? El capaz de observarse desde una situación y una mirada en la cual dice, esa persona yo no quiero ser esta persona, ¿sí? Quiero transformarme en esto. Entonces ahí la autocrítica y el autoanálisis se vuelven de una manera, se usan de una manera tal
en cual el adicto es capaz de analizarse y criticarse para poder cambiar las actitudes, los hábitos y las conductas que lo llevan a ser y ser adicto. Es así como se sale de ese mundo. Es así como la persona cambia su personalidad, cambiando completamente su manera de ser, su manera de manejarse, su manera de relacionarse, es decir, siendo otra persona. Y es todo por lo que tengo que decir ahora, ¿sí? Y aquí les he resumido lo que sucede en el cerebro de un adicto y en hacer las cosas como quiero, ¿sí? Lo que es el ingreso a una institución y cómo cambiar la mentalidad del adicto, ¿sí? Y cómo dejar de ser esa persona que quiere hacer las cosas a su modo, o sea, haciendo las cosas como los terapeutas dicen y siendo capaz de autoanalizarse